Valentina miraba por la ventana del café, con la luz del sol acariciando su rostro. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo mismo se deslizara entre sus dedos, inalcanzable. Alrededor, las conversaciones y risas parecían lejanas, distorsionadas por la burbuja en la que estaba atrapada. La rutina la mantenía en un ciclo repetitivo. Cada taza de café y pastelito se había convertido en un ritual vacío. De vez en cuando, Valentina se preguntaba si existía algo más allá de esa vida monótona, pero el pensamiento se desvanecía antes de tomar forma, como si el aire de la tarde lo disolviera. Una amiga se sentó frente a ella, con una sonrisa suave. «¿No te parece que el mundo está un poco más gris hoy?», dijo, mientras agitaba el azúcar en su café. Valentina respondió con una sonrisa débil, sus pensamientos todavía dispersos. «Quizás yo sea la que necesita un cambio», pensó en silencio. Deseaba algo diferente, pero era solo un anhelo fugaz que desaparecía tan rápido como surgía, dejando una sombra de melancolía. El tintineo de la puerta del café la sacó de sus pensamientos. Al levantar la vista, vio a un hombre entrar, y una corriente de aire fresco recorrió el lugar. Era Alejandro. Su presencia parecía iluminar el espacio, captando miradas curiosas de quienes estaban cerca, pero especialmente la de Valentina. Sin previo aviso, Alejandro se acercó. Su andar era seguro, y sus ojos parecían mirar directamente dentro de ella. «¿Te importa si me siento?», preguntó con una voz que era suave, pero firme. Valentina asintió, sorprendida por el latido acelerado de su corazón. La conversación que siguió fue ligera, casi trivial, pero la manera en que él hablaba, con una energía tranquila, hacía que Valentina se sintiera viva, como si un velo se levantara ante sus ojos. El tiempo, que antes se escurría sin sentido, ahora fluía con un ritmo diferente. Fue entonces cuando Alejandro, con una mirada seria, rompió la armonía del momento. «Valentina, tengo una propuesta que hacerte». Su voz era pausada, pero la intensidad de sus ojos revelaba que no era una simple charla. «Te ofrezco un matrimonio de conveniencia». Las palabras parecieron detener el tiempo. La mente de Valentina se llenó de preguntas. ¿Matrimonio? ¿Por qué alguien que acababa de conocer haría tal propuesta? Pero la promesa de estabilidad y de una vida diferente la intrigó, aunque a la vez despertó una oleada de dudas. Mientras él explicaba las razones detrás de su oferta, ella se encontró inmersa en una batalla interna. La tentación de escapar de su rutina era fuerte, pero ¿a qué costo? Alejandro terminó de hablar, su mirada fija en ella, esperando una reacción. «No tienes que decidir ahora», dijo suavemente. Pero Valentina ya sabía que de alguna manera esa propuesta había comenzado a cambiar su vida. ¿Podría esta oferta ser el giro que tanto deseaba o simplemente otra trampa de la monotonía? Los días después de la conversación con Alejandro fueron inquietantes. Valentina no podía dejar de pensar en su propuesta y una curiosidad incontrolable la empujó a saber más sobre él. Sus noches se llenaban de búsquedas en Internet, tratando de descubrir detalles que Alejandro no le había contado. Descubrió que no solo era un hombre atractivo y carismático, su vida estaba rodeada de rumores, de secretos que parecía guardar celosamente. Su familia y su fortuna, aunque impresionantes, también parecían tener sombras, y eso solo avivaba el misterio. Sin embargo, en lugar de ahuyentarla, ese enigma la atraía más. Una tarde, el destino, o quizás algo más, los reunió de nuevo en el mismo café. Alejandro la saludó con una sonrisa que esta vez pareció más cercana. La conversación comenzó ligera, pero pronto se adentraron en terrenos más profundos. Hablaron de sus vidas, de sueños no cumplidos y de la soledad que, aunque de formas distintas, ambos compartían.
Valentina, mientras lo escuchaba, se dio cuenta de que había algo en Alejandro que resonaba en ella. No era solo la oferta de matrimonio, era una conexión más profunda. Ambos estaban atrapados, de formas diferentes, en mundos que los limitaban. Y ese entendimiento silencioso hizo que, por un momento, la distancia entre ellos desapareciera. «Me siento solo a veces», confesó Alejandro, con un tono bajo y vulnerable. Las palabras cayeron pesadas sobre Valentina. Ella también había sentido esa soledad, ese vacío de conexión genuina en su vida. En ese momento, más allá de cualquier propuesta, Alejandro se había mostrado humano, frágil, pero también había algo oscuro en su historia, algo que ella aún no podía descifrar. Luego de la conversación, Alejandro sacó un contrato. «Estas son las condiciones del acuerdo del que te hablé», dijo, mientras desplegaba los papeles sobre la mesa. Valentina miró las cláusulas, sus ojos recorriendo cada palabra. Lo que antes parecía una salida tentadora, ahora la hacía dudar. El matrimonio ofrecía seguridad, pero también estaba lleno de restricciones y compromisos que la incomodaban. «¿Es esto lo que realmente quiero?», pensó, mientras las palabras de Alejandro seguían resonando en su mente. La presión de tomar una decisión se sentía como un peso sobre sus hombros. Aún así, Alejandro la miraba con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Había algo más en juego que solo conveniencia, pero Valentina no estaba lista para descifrarlo. La invitación de Alejandro a una gala fue inesperada, pero Valentina aceptó. Era su oportunidad de ver el mundo al que él pertenecía, y quizás encontrar respuestas a las preguntas que rondaban su mente. Cuando llegó al evento, se sintió como una intrusa en un lugar que no le pertenecía. Las luces brillaban intensamente, los vestidos de gala resplandecían, y las conversaciones flotaban en el aire como ecos distantes. Alejandro, por su parte, se movía con soltura, saludando a conocidos, sonriendo con una naturalidad que contrastaba con la incomodidad de Valentina. Mientras la noche avanzaba, Alejandro la tomó de la mano y la condujo a un rincón más tranquilo. «¿Te sientes bien?», le preguntó con una ternura que Valentina no esperaba. Sus ojos se encontraron, y en ese instante el mundo exterior dejó de importar. Era como si estuvieran solos en el universo. La intimidad del momento se profundizó cuando Alejandro confesó lo que llevaba dentro. «A veces siento que todos esperan algo de mí que no puedo darles», admitió. Su voz, un susurro lleno de frustración. Valentina lo comprendía mejor de lo que él imaginaba. Ambos eran prisioneros de expectativas, y ese entendimiento los acercó más. Sin embargo, la velada tomó un giro inesperado cuando Valentina empezó a escuchar rumores sobre Alejandro y su familia. Alguien mencionó los planes de expansión que parecían envolver a Alejandro en una red de compromisos y presiones. Y luego, un hombre se acercó con una sonrisa arrogante, sugiriendo que el matrimonio de conveniencia no era una buena idea. Valentina sintió la tensión aumentar, pero también una revelación creciente. Su atracción hacia Alejandro no era solo física o superficial. Había algo más, una conexión que se intensificaba con cada momento. Pero junto a esa atracción crecía el miedo. ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? ¿Era simplemente una pieza en los planes de Alejandro o algo más? De vuelta en su habitación, Valentina seguía sintiendo el eco de la gala resonar en su mente. La noche había sido mágica, pero también había despertado una nueva inquietud. Mientras el sol se colaba tímidamente por las cortinas, sus pensamientos giraban en torno a Alejandro. Necesitaba saber más, entender lo que había detrás de esa fachada segura y de su familia influyente. Guiada por la curiosidad y un sentimiento que no podía explicar, Valentina empezó a investigar.
Tras algunas búsquedas, encontró un artículo que revelaba un hecho trágico del pasado de Alejandro, un accidente que había cobrado la vida de su hermano menor. El artículo describía con detalles la culpa que Alejandro había cargado desde entonces, una herida profunda que nunca había sanado. Valentina sintió un nudo en el estómago. De repente, muchas de las actitudes de Alejandro cobraban sentido. Sus dudas, su aparente dureza, todo estaba marcado por ese dolor no resuelto. Ahora, ella comprendía mejor las sombras que lo rodeaban. No era solo una cuestión de poder o conveniencia. Alejandro también era vulnerable, un hombre atrapado en un ciclo de culpa. Al día siguiente, Alejandro la invitó a almorzar en un restaurante elegante. Valentina lo aceptó, pero esta vez con una nueva comprensión de quién era él. Durante la comida, el ambiente era más íntimo, y Alejandro, quizás sintiendo la cercanía entre ambos, comenzó a hablar de sus miedos. Desde lo de mi hermano, siempre he tenido miedo de perder a las personas que me importan, confesó, con una voz que por primera vez mostró una fragilidad genuina. Valentina lo escuchaba en silencio, sintiendo que, en ese momento, el velo de Alejandro se estaba levantando. A pesar de todo lo que había ocurrido entre ellos, algo nuevo estaba surgiendo, algo más allá de la simple conveniencia. Pero las dudas sobre su relación también crecían. La familia de Alejandro no era solo poderosa, parecía estar dispuesta a todo para proteger su legado. Valentina comprendió entonces que no solo estaba arriesgando sus sentimientos. Había algo más grande en juego. La lucha interna continuaba en su mente. Debería alejarse antes de que las cosas se complicaran aún más. O podría confiar en Alejandro y en lo que empezaba a sentir por él. Las revelaciones del pasado de Alejandro seguían pesando en la mente de Valentina. Sabía que sus sentimientos hacia él habían cambiado, pero también estaba consciente de que las dinámicas con su familia serían un obstáculo significativo. No solo enfrentaba un matrimonio de conveniencia, sino también un conflicto familiar lleno de tensiones. Un día decidió que no podía seguir siendo una espectadora de su propia vida. Tomó una decisión impulsiva, enfrentar directamente a la familia de Alejandro. Era un paso arriesgado, pero sentía que era necesario si quería seguir adelante con cualquier tipo de relación con él. Cuando llegó a la mansión familiar de Alejandro, sintió la presión en el aire. La familia estaba reunida en el salón, y las miradas que recibió al entrar fueron suficientes para hacerla sentir fuera de lugar. La madre de Alejandro, una mujer de presencia imponente, fue la primera en hablar. «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz cargada de desdén. Valentina respiró hondo antes de responder. «Estoy aquí porque no voy a permitir que me intimiden. Alejandro y yo estamos juntos y no me importa lo que piensen», dijo, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que sus palabras habían cruzado una línea. El hermano de Alejandro, con una sonrisa sarcástica, intervino. «No entiendes en lo que te estás metiendo», dijo. «Nuestra familia siempre será lo primero». Valentina sentía la presión de sus palabras, pero estaba decidida a no retroceder. Sabía que enfrentarse a esa familia no sería fácil, pero su convicción de luchar por lo que quería la impulsaba a seguir. En ese momento, Alejandro entró en la sala. Sus ojos se encontraron con los de Valentina y en su mirada vio algo nuevo: admiración. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz tranquila pero autoritaria. La madre de Alejandro intentó suavizar la situación. «Alejandro, esta chica no pertenece a nuestro mundo. Tienes responsabilidades que no puedes ignorar», dijo, pero Alejandro no estaba dispuesto a ceder. «Valentina es diferente. Me hace sentir vivo de una manera que no había experimentado antes», respondió Alejandro.
con una firmeza que sorprendió a su familia. Por primera vez parecía dispuesto a desafiar el control que su familia ejercía sobre él. Valentina sintió una oleada de esperanza. Aunque la tensión seguía presente, algo había cambiado. Alejandro estaba de su lado y juntos podrían enfrentarse a cualquier desafío, pero sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil. El clímax de la confrontación llegó cuando la familia de Alejandro, al verse desafiada, mostró su verdadera naturaleza. El silencio en la sala era palpable y la tensión parecía aumentar con cada segundo que pasaba. La madre de Alejandro, que siempre había sido la figura dominante, intentó retomar el control de la situación. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Valentina», dijo, con una mirada fría. «Estás jugando con fuego y te vas a quemar». Valentina, sin embargo, no retrocedió. Algo en su interior se había fortalecido. «Si es fuego, entonces estoy lista para quemar todo lo que me detiene. No voy a quedarme callada ni dejar que el miedo me controle», respondió, sintiendo una determinación que nunca antes había experimentado. Alejandro, a su lado, sintió el cambio en el ambiente. Por primera vez, parecía comprender que no se trataba solo de su relación con Valentina, sino de su propia libertad. «Valentina tiene razón», dijo, mirando a su familia. «He pasado demasiado tiempo tratando de cumplir con sus expectativas, pero esto es lo que quiero. Quiero una vida diferente, una vida con ella». La familia de Alejandro, visiblemente molesta, intentó mantener su postura. «Nosotros te criamos, Alejandro. Todo lo que tienes es gracias a nosotros», dijo su padre, con un tono de reproche. Pero Alejandro no estaba dispuesto a ceder. «No se trata de lo que tengo, sino de quién quiero ser, y quiero ser libre», respondió con convicción. Valentina, empoderada por las palabras de Alejandro, dio un paso adelante. «No quiero destruir su familia. Solo quiero ser parte de ella, en nuestros términos», dijo, mirando directamente a la madre de Alejandro. Las palabras de Valentina resonaron en el salón y por primera vez la familia de Alejandro pareció entender que algo había cambiado. Alejandro no era el mismo hombre que habían controlado durante años, y Valentina no era solo una pieza más en sus planes. Juntos habían encontrado una fuerza que les permitiría luchar por su futuro. Alejandro tomó la mano de Valentina. «El amor es lo que importa, y eso es lo que elegimos», dijo, mirando a su familia con determinación. Era el final de una batalla y el comienzo de una nueva vida. Después del intenso enfrentamiento con la familia de Alejandro, Valentina y él se encontraban en un nuevo espacio de libertad, aunque la tensión seguía presente. Habían ganado una pequeña batalla, pero ambos sabían que las cicatrices de ese conflicto no desaparecerían fácilmente. Aún así, algo había cambiado entre ellos. Una sensación de unidad y determinación los envolvía. Con la necesidad de procesar lo que había sucedido, Alejandro sugirió que se tomaran un tiempo a solas. «Hay un lugar que descubrí cuando era niño», dijo, con una sonrisa nostálgica. «Es un rincón tranquilo junto a un lago. Te encantará». Valentina aceptó con una ligera sonrisa, sintiendo que ese refugio podría ser justo lo que necesitaban. Cuando llegaron al lago, el sol comenzaba a ponerse, lanzando reflejos dorados sobre el agua tranquila. El lugar era hermoso, rodeado de árboles altos y con una paz que contrastaba con el caos que habían dejado atrás. Se sentaron juntos a la orilla, y por un momento Valentina dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos. Era reconfortante, casi mágico. ¿A veces no te parece que todo esto es como un sueño? «Swing», dijo Valentina, mientras sus pies jugueteaban con el agua. «Hace poco nunca hubiera imaginado estar aquí, contigo, después de todo lo que hemos pasado». Alejandro la miró, sus ojos llenos de admiración.
Nunca habría llegado hasta aquí sin ti, confesó. Antes de conocerte, siempre pensé que debía conformarme con lo que mi familia esperaba de mí. Pero tú me has mostrado algo diferente. Me has dado fuerza para luchar por lo que realmente quiero. Valentina sintió un calor suave en su corazón al escuchar esas palabras. Sabía que, aunque el camino había sido difícil, todo lo que habían vivido los había llevado a ese momento de conexión y libertad. Sin embargo, todavía quedaba una sombra que la inquietaba. ¿Y si tu familia nunca acepta nuestra relación? Component Placement preguntó, con una nota de duda en su voz. ¿Qué pasará si deciden que no pueden permitirnos estar juntos? Alejandro la miró con una sinceridad que la conmovió. No sé lo que el futuro traerá, admitió, pero sé que no quiero seguir viviendo bajo el control de nadie. Si mi familia no lo acepta, eso será algo con lo que tendré que lidiar, pero lo que quiero, lo que necesito, es estar contigo. No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer que lucharé por nosotros. Las palabras de Alejandro resonaron profundamente en Valentina. Aunque sabía que las dificultades seguirían presentes, sentía que estaban en el mismo camino, dispuestos a enfrentar lo que viniera juntos. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos cálidos de rosa y naranja, ambos compartieron un momento de paz. Valentina cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la brisa acariciar su piel. Después de un rato, Alejandro rompió el silencio con una sugerencia que la tomó por sorpresa. ¿Qué te parece si comenzamos a planear nuestra vida juntos, sin las sombras del pasado, sin las expectativas de nadie más? Dijo, con una chispa de emoción en su voz. Valentina lo miró, sus ojos brillando de emoción. Me encantaría, respondió, sintiendo una oleada de esperanza. Podemos imaginar cómo sería nuestro hogar, pensar en los viajes que queremos hacer, en las pequeñas cosas que harían nuestra vida especial. Sus palabras salieron llenas de entusiasmo y Alejandro sonrió, contagiado por su energía. Mientras hablaban de sus sueños y deseos, el aire se llenaba de un nuevo sentido de posibilidad. Había un futuro por delante, uno lleno de oportunidades y libertad. Valentina ya no sentía miedo, solo gratitud por estar allí, con Alejandro, construyendo un camino propio. La noche cayó y el cielo se cubrió de estrellas. Juntos contemplaron el firmamento, sintiendo que ese era solo el principio de algo mucho más grande. Tomados de la mano, sabían que, aunque el camino no sería fácil, estaban listos para enfrentarlo. Con el corazón lleno de amor y esperanza, tomaron la decisión de seguir adelante, de vivir su historia sin las cadenas del pasado. El amor que compartían, más allá de las dificultades, era su mayor fortaleza. Y en ese rincón tranquilo junto al lago, Valentina comprendió que había encontrado algo mucho más valioso que una simple escapatoria de la rutina. Había encontrado una vida nueva, un amor verdadero y un futuro lleno de promesas. Comparte esta historia si crees que el amor puede vencer incluso los desafíos más difíciles. Deja tu comentario sobre cómo una aventura inesperada ha cambiado tu vida y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta.